Éxodo capítulo 38, vamos a considerar desde el versículo 9 en adelante. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20. Con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas, sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Del otro lado, de uno y otro lado, de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador, en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos, 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos, 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo capiteles de columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Bueno, aquí ya vimos en especial sobre el atrio y ya habíamos considerado el atrio. Ya en alguna oportunidad habíamos hablado anteriormente sobre el atrio. Lo característico, las 60 columnas que conformaban, que estaban sosteniendo el lino torcido. Y el lino torcido, blanco. Blanco, ya algunas personas saben por qué blanco. Así, y me lo han dicho, ¿no? Blanco, resplandeciente, blanco, es la pureza, blanco, la santidad, blanco, lo contrario al pecado, la justicia.
Cuando leímos en Isaías, ahí dice que si nuestros pecados fueren como la grana, en Isaías capítulo 1, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Y por qué se compara con la nieve? ¿Porque hay algo que sea más blanco que la nieve? No. Lo más blanco, blanco, blanco que hay, así comparado, cuando uno ve la nieve desde lejos, uno ve blancura. Sí, si uno lo ve de cerca, de pronto mezclado con el pasto, pues no se ve blanco, blanco. Pero la nieve se ve blanca, blanca. Por eso en la Biblia se habla de, cuando se habla de la blancura, se compara con la nieve. El atrio es la parte externa que rodeaba, para quienes no sepan, es la parte externa que rodeaba al tabernáculo. Dentro del atrio estaba el altar y estaba también la fuente de bronce, que fue la que correspondió al día de ayer. Cada columna tiene sus basas de bronce y está la columna y tiene su capitel. El capitel es de plata. Ahí aparecen, en ese momento solamente aparecen en el atrio dos materiales, que son el bronce, la madera, por supuesto, y la plata. Y las estacas también eran de bronce. Sabemos, ya habíamos hecho el dibujo de qué representa esas estacas que están anclando en sentido perpendicular a las tablas, porque ellas entre sí lateralmente se sostienen y representan a la iglesia, representan a los santos. Algo que tengo que hacer una aclaración: muchas personas, cuando se habló del incienso, muchas personas dijeron que el incienso es la oración. Y sí, ciertamente en la Biblia dice que el incienso es la oración. Pero cuando miramos más detenidamente, ahí se aclara que es la oración de los santos. No es lo mismo decir la oración que la oración de los santos. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 9, el versículo 31, ahí dice: a quien Dios no oye. Porque sí, ciertamente hay alguien a quien Dios no oye, y es al pecador. Por eso es importante resaltar cuando se habla de la santidad, de la oración, es necesario recalcar que es la oración de los santos. No es cualquier oración, es la oración de los santos más específicamente. Si no se tiene en cuenta que es la oración de los santos, entonces podríamos decir que cualquier oración sería escuchada por Dios. Pero eso no es bíblico, porque en la Biblia dice que Dios oye a los santos, a los justos. Dios a quien no oye, Dios no oye a los pecadores. Sé que esto a más de uno de pronto le estará chocando o le estará causando como alguna impresión, porque de pronto nunca se lo habían dicho. Pero lo contrario de pecado es justicia. Lo podemos ver en el Salmo 1. Dice: no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, refiriéndose a la iglesia, porque la iglesia es la congregación de los justos. Por consiguiente, cuando se habla de santidad, también se está hablando de la justicia de Dios. Una persona no puede decir que es justa y que no es santa. Esas dos cosas no pueden confundirse. Cuando una persona dice que es justa, si realmente lo es bíblicamente, no porque una persona diga que es justa, ya es justa. Es justa si la Biblia, si ha sido justificada conforme a la palabra de Dios por la misma Biblia. Pero nadie es justificado porque dice que es justo. Nadie es hijo de Dios por decir que es hijo de Dios. Cuando en la Biblia dice: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que se cree con el corazón para justicia? Para que se confiese con la boca para salvación. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. Cuando una persona no conoce eso, hay dos posiciones o dos posturas al respecto. Cuando una persona no conoce eso, la persona, ¿cómo piensa que fue libre del pecado? Por algo que él mismo hizo. La persona se considera que ha sido libre del pecado por algo que hizo. Si la persona piensa de esa manera, no puede de ninguna manera recibir la justicia de Dios, que es por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No se puede mezclar. Y lamentablemente hay una doctrina que ha surgido últimamente y que es muy ampliamente aceptada, que es una doctrina que mezcla. ¿Qué es lo que mezcla? La justificación dice ahora sí es por Dios.
Pero la santificación dice que eso es algo que está en nuestras manos, que tenemos que hacer. Siempre el ser humano ha querido tener algo que hacer, siempre ha querido tener algo con el cual pagar a la obra que hizo Dios. Es decir, no puede aceptar, normalmente en modo automático el ser humano no puede aceptar la obra que hizo Dios, a menos que él dé algo a cambio. Si da algo a cambio, si Dios le recibe algo a cambio, ahí sí dice, o ahí sí lo entiende, ahí sí es entendible. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Porque para que una persona realmente lo pueda creer, esa persona lo anuncia. Les conté cómo hace poco, hablando con alguien, compartiendo con alguien, que quiere mezclar. Es alguien que me dice, hay algo que no entiendo. Constantemente me dice, hay algo que no entiendo, hay algo que no entiendo. Y es dónde encaja la ley, dónde puede encajar la ley con la gracia. Y me dice, sí, yo sé, ya entendí la teoría de no me dice la teoría de la salvación, me dice que ya entendió la salvación. Cuando ya le pido a la persona que me explique el evangelio, ahí se le acaban las palabras y sigue hablando nuevamente de cómo debemos cumplir, cómo debemos hacer, y busca versículos que parece que dijeran que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer. Esto es algo inevitable que sale del corazón del ser humano en modo automático, cuando está tratando de mezclar, ¿qué cosa? Las obras con la gracia. Eso no se puede hacer, no se debería hacer. De ninguna manera Dios permite que se haga eso. Eso es algo abominable. El solo hecho, eso es profanar. Ya algunos saben el concepto de profanar, es tratar de coger lo que es de Dios y coger lo que es de los hombres, lo que sale de nosotros y mezclarlo. Sabemos, dice la Biblia, que lo que sale de nosotros es lo que contamina. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando ustedes están de pronto hablando sobre cosas cotidianas del día, del quehacer, muy probablemente les saldrá o les aparecerá algo que ustedes mismos se avergüenzan, o ustedes mismos dicen, ¿y yo por qué dije así? ¿O por qué yo hablé así? Porque ¿qué sale cuando una persona habla y habla y habla? Normalmente sale su forma. A mí no me gusta, yo no como, yo no soy de las personas que hace, yo no hago, yo sí hago, a mí no me gusta, sale mucho eso. ¿Y eso de qué manera edifica? De ninguna manera. Por eso dice que lo que contamina es lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre, a nuestro punto de vista, es correcto. Por eso dice que todo camino al hombre le parece derecho, en su propia opinión. Todo camino a nosotros nos parece correcto. Pero el fin, ¿qué es? Camino de muerte. Así dice, ¿no? Así dice la palabra. Todo camino a nosotros los hombres nos parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso cuando dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, solamente se puede confesar lo que una persona realmente ha creído en su corazón. Cuando una persona todavía no ha recibido la salvación, ¿qué es lo que va a confesar? ¿O qué es lo que va a creer? Únicamente lo que apruebe, lo que entienda, lo que comprenda. Si una persona se sabe la teoría del Evangelio, puede dar la respuesta correcta. Digamos, puede apelar a preguntarle a otra persona cómo explicar el Evangelio, y la otra persona le puede dar la respuesta correcta y la persona puede transmitir la respuesta correcta. Pero lo importante no es que una persona diga algo por decirlo, sino realmente lo tiene en su corazón. Precisamente con esta persona que les digo que teníamos este cruce de palabras, yo tratando de explicarle el Evangelio y esa persona tratando de voltear todo otra vez hacia la ley y hacia qué debemos hacer nosotros, yo le propuse lo mismo que me dijeron a mí cuando antes de que recibiera la salvación. Antes de que recibiera la salvación, yo estaba convencido que yo era salvo. Yo estaba convencido que yo ya era hijo de Dios. Y eso a mí nadie me lo podía negar, ¿sí? Estaba convencido. Pero cuando
Cuando Dios le dio sabiduría al pastor de la iglesia donde yo conocí la iglesia, donde yo conocí, fue en una ciudad en la cual ya no estoy viviendo en ese momento, la hermosa ciudad de Cali. Ahí conocí yo la iglesia, y estando en esa ciudad, allá, conocí, bueno, el pastor, él sabía que yo no era salvo. Y no solo el pastor, los miembros de la iglesia sabían que yo no era salvo. Pero el único que no lo sabía era yo. Sí notaba que a mí me llamaban por mi nombre, pero entre ellos se llamaban hermanos. El pastor tuvo una sabiduría. Él invitó a 8 personas, incluyéndome a mí, a un estudio bíblico. Esas 8 personas yo nunca las había visto en la iglesia. Eran personas que hasta ahora estaban escuchando por primera vez. Y pues el pastor me invitó ahí. A mí me pareció raro porque yo no vi hermanos. Yo quería ver hermanos, ¿sí? Los que estaba acostumbrado a ver en la iglesia. Pero eso fue en una casa. Ese estudio bíblico se hizo en una casa. Y en ese estudio bíblico, él habló sobre 8 versículos que aparecen en Jeremías. Y dijo, yo siempre les explico. ¿Y siempre ustedes qué dicen? Ah, por supuesto, claro. Otras personas que dicen, ah, eso yo siempre lo he sabido. No, sí, eso yo siempre lo he sabido, eso yo siempre lo he conocido. Acuérdense, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando una persona quiere tomar como si fuera algo teórico para sumárselo a lo que ya tiene, esa persona algo que no va a poder aceptar es realmente el don de Dios. Porque para aceptar el don de Dios la persona tiene que darse cuenta que no es de esa persona que sale eso, que no es de esa persona, no depende de él. Si dependiera de él, entonces ya no es don de Dios, sino es obras de los hombres. Entonces sí, muchas personas decían así, no, sí, claro, por supuesto, ya entiendo. Y otros, los más osados en el sentido humano, o sea, más aferrados a sus obras. Sí, yo siempre eso lo he entendido, yo siempre eso lo he conocido. Siempre, así se expresan. Entonces, el pastor, con la sabiduría que Dios le dio, él dijo, siempre les explico y ustedes me contestan así. Pero ahora, esta vez, pues ustedes explíquenme el evangelio. Ya como les queda fácil decir, después de que yo les digo, ahí sí les queda fácil decir, yo eso siempre lo he sabido. Entonces ahora, díganme ustedes a mí. Y el pastor nos dio 20 minutos. En esos 20 minutos yo no le pude explicar el evangelio. Y ninguno de los que estábamos ahí noté, hay algo en él que no hay en mí. Ya les había contado que en ese momento lo que yo supe es, yo no tenía el Espíritu de Dios. Es decir, yo no era salvo. Si yo no era salvo, quiere decir que lo que estaba yo haciendo era únicamente agregarle a lo de Dios como si fuera mío, ¿sí? Pero eso es lo que yo hice hace poco con esta persona. O sea, esa sabiduría que le dio Dios al pastor para hacerla conmigo, yo le dije a esta persona. Y es algo que le propongo a todos los que se encuentran en este momento viendo este video. Para que tú tengas la certeza de que tú eres salvo, es importante que tú puedas explicar el evangelio, que tú sepas cómo explicar el evangelio a partir de algún pasaje de la Biblia. Y ese pasaje que yo le propuse a esta persona y que le estoy proponiendo a todos, para que todos puedan hacer esa tarea, no necesitan haberlo visto, ni necesitan que alguien se los haya explicado. Lo único que necesitan es de ustedes mismos, mirando, leyendo, poder ver el evangelio. No saldría de ustedes mismos. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, inevitablemente ustedes van a poder ver el evangelio. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso dice así la palabra. Entonces, el pasaje que le propuse es donde Isaac y Rebeca, ellos son esposos, ¿no? Isaac y Rebeca. Pero entonces, Isaac ya iba a morir y estaba quedando ya casi sin vista. Todavía veía, pero como borroso, así no veía bien. Entonces, él le dice a su hijo mayor, a Esaú, ve y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Así le dijo, ve, tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta. Pero la mamá, Rebeca, estaba oyendo, no sé si detrás de la puerta o detrás de la pared o detrás de como la cortina, si estaban viviendo en un tabernáculo, en una tienda, si estaban viviendo en una tienda. No sé, pero entonces ella escuchó y ella fue y le dijo a su hijo Jacob, al hijo menor, le dijo,
tu papá dijo así, así, así. Entonces haz esto, ve y tráeme un cabrito de los que están allá, de los que están ahí en el corral, tráela. Y yo voy a hacer un guisado para tu papá. Y tú vas a decirle a tu papá que tú eres Esaú. Y yo te voy a vestir como Esaú, tú vas a ir allá, te vas a presentar como Esaú y vas a recibir la bendición que tu padre le iba a dar al mayor, te la va a dar a ti. A través de ese pasaje yo le propuse y les propongo a todos ustedes, por favor, a través de ese pasaje explíquenme el Evangelio. Entonces la tarea que les propongo es que hagan esto. Ustedes mismos lo pueden hacer. Los que tienen mi número de WhatsApp me pueden dejar un audio explicándome el Evangelio a través de este pasaje. Único requisito es, no hagan trampa. La idea no es tener la respuesta correcta, no es un examen. No es un examen, nadie les va a dar un chulito de que ustedes ya son salvos o no son salvos. No, no. Ese chulito lo pueden recibir, pero no necesariamente por esta tarea. Por esta tarea ustedes mismos pueden tener la certeza en ustedes mismos de que sí son salvos, al ustedes mismos ver la respuesta que salió de ustedes. Como ustedes al leer ese pasaje pueden ver el Evangelio. Una persona que aún no sea salva, es decir, una persona que realmente no conozca el Evangelio, que sepa la respuesta correcta, cuando le decimos que es el Evangelio, nos puede dar la respuesta correcta, pero que no lo cree en su corazón, no va a poder ver el Evangelio en el pasaje de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Esaú, donde aparece esta historia cuando él va a bendecir a su hijo. Entonces hagan esa tarea y bueno, ya saben, eso más que todo es para ustedes mismos. Y yo hablando en el trato personal con cada uno, ya he también sabido quiénes sí son salvos, quiénes no. Hay como 10 que ya han recibido la salvación, pero hay otros que parece que están tratando de agregar. Cuando una persona trata de agregarle, en la Biblia dice, no se pone remiendo a un odre, porque el remiendo nuevo, no se le pone remiendo nuevo a un odre viejo, porque el remiendo nuevo tira del odre y lo daña. Una persona podría pensar, pero no entiendo, porque en mi caso, yo sí le he puesto remiendo nuevo a cosas viejas y me han durado. Una persona podría pensar así, pero ¿por qué la Biblia está hablando de esa manera? De que no se pone remiendo nuevo en odre viejo. Porque es un lenguaje espiritual. Está diciendo, tú no puedes a lo que tú ya tenías, que creías que era de Dios, agregarle algo que parezca que es de Dios. No puedes agregarle algo. Si tú le agregas algo, ya eso no es de Dios. Si tú le agregas algo y de esa manera pretendes como tener como si fuera teología. Esto no es teología. Lo que enseñamos acá en este perfil de TikTok no es teología. No es para que te llenes de conocimientos. No. Es para que recibas el Espíritu de Dios, para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En mi caso, yo les conté que imponía manos, oraba por las personas y echaba demonios fuera en el nombre de Jesús. Hacía cosas que aparentemente parecía que fueran de una persona que ya recibió la salvación. Parecía. Pero realmente no. Realmente no había recibido la salvación yo mismo. Cuando recibí la salvación pude entender que todo eso que lo que yo había vivido, todas esas experiencias, lo que yo había recibido en las diferentes iglesias que yo había estado, todo eso realmente ¿qué era? Basura. Disculpen, los versículos obviamente no. Los versículos, la palabra es la palabra, pero la forma como me la habían hecho leer, como me la habían hecho interpretar, efectivamente no tenía nada que ver con el corazón de Dios. Si uno trata de lo que ya tiene, seguirlo teniendo, no soltar como si fuera un tesoro, y tras del hecho recibir algo más y agregárselo, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede dejar que alguien reciba la salvación teniendo como si fuera suyo algo que es de Dios. El Evangelio es de Dios, Él fue el que lo hizo, la obra redentora es de Dios, Él fue el que nos redimió. Por eso, traten de hacer la tarea que les he propuesto y ya saben, los que se comunican ya directamente conmigo al WhatsApp, los que no, aquí les voy a dar el número del WhatsApp. Mi número, en mi país, el código es 50 más 57. Cuando ustedes escriben el número desde sus mismos países, ustedes escriben únicamente el número.
escriben solamente el número del teléfono de la persona. Mi número es 307 50 50 59. Ese es mi número. Pero como ustedes están en otro país, tienen que escribir antes de mi número, tienen que escribir el código del país. Y el código de mi país es más 57. Si ustedes nunca habían guardado un número así, pues esta vez van a tener que hacerlo de esa manera. Es decir, van a tener que escribir más, escriben en la tecla más, luego escriben 57 y luego escriben mi número. Sé que nunca, de pronto muchos habrán guardado números así. Dicen, no, yo nunca he guardado un número. Guarden este número así. Escriban el más, escriban el 5 y el 7 y luego se escriban mi número. 307 50 50 59. Y lo guardan y esperen, no sé, refresquen, actualicen o esperen que pase mediodía, algo así. Y notarán que ya aparezco en el WhatsApp de ustedes y ya me pueden escribir directamente. Bueno, hoy va a ser un poquito más cortito, creo que va a ser inferior a la media hora, o bueno, alrededor de la media hora, porque como se darán cuenta estoy conduciendo y como se darán cuenta hubo personas en TikTok que marcaron como algo riesgoso y son personas que no quieren que se anuncie el Evangelio. Pero no quieren que se anuncie el Evangelio, entonces allá usaron esa indicación de que yo estaba poniendo en riesgo, que estaba violando políticas de la comunidad, cosas así. Entonces el en vivo de hoy fue cortado desde la plataforma de TikTok. Pero de todos modos yo lo seguí grabando. Lo seguí grabando como si estuviéramos transmitiendo realmente en vivo, para que lo puedan ver las personas que se conectan a través de YouTube. Nos vemos la mañana. Como siempre, nuestra cita es todos los días a la misma hora. ¿Cuál es esa misma hora? Todos los días, empezando a la hora en punto. En ese momento, pues ya está a punto de terminar y en ese momento marca que son ya van a ser las y 30. Entonces, ya son las y 31. Veo que son las y 31. Entonces empezamos hace 31 minutos. Siempre empezamos cuando la hora era en punto. Hora del país en el que yo me encuentro, que es Colombia, es a las 9:00 o 9 en punto de Colombia. Quiere decir que en Los Ángeles son las 6 de la tarde, cuando aquí en Chile son las 23 horas. Entonces notarán que hay un margen dependiendo de sus países en el país que ustedes se encuentren. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que se han conectado por primera vez o que por primera vez están viendo este en vivo sean personas a quienes tu palabra les llegue al corazón, para que realmente quieran experimentar el gozo de la salvación, realmente quieran tener el Espíritu de Dios, ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No como algo emocional, no algo pasajero, algo que de pronto experimenten y después a la semana se les vaya. Eso muchas iglesias enseñan así, a través de emociones, sino que sea real, sea conforme a la Biblia una vez y para siempre. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos invitados. Nos vemos mañana y traten de hacer la tarea. Ya tienen mi número. Chao.